Bueno, en el estudio de hoy quería comenzar por ahí viendo un poquito del repaso, no hacer un repaso, sino ver a dónde apunta nuestro estudio de hoy y poder encajarlo por ahí en un marco, porque el marco es familiar, son cosas que ya venimos estudiando, pero es una nueva guerra y una nueva aplicación de la guerra que podemos ver. Hemos estudiado que en Daniel 11, de los versículos 3 al 5, yo pongo Daniel 11, versículos 3 al 5, Daniel nos cuenta la historia donde Alejandro muere y su imperio es dividido. Entonces tenemos un periodo de tiempo, acá termina en la batalla de Ipso, y acá Alejandro Magno es muerto. Vimos que, por más que en el versículo no esté, la historia, hay una parte acá que la Biblia por ahí no nos cuenta, no hay mucho detalle, pero la historia está en la Biblia y nosotros tenemos por ahí el deber y responsabilidad de poder elegir entrar en esta historia, conocerla y ver qué también nos tiene para contar dentro de nosotros, dentro de ella. Esto pasaban en 22 años de historia. Pero vimos que todo el desenvolvimiento de esta guerra, que acá termina y quedan divididos en solo 4 generales, existen las guerras diádocas, y las guerras diádocas son 4. Vamos a poner así rapidito, 1, 2, 3, 4, y nosotros nos involucramos en el desenvolvimiento de la cuarta ya cuando hicimos la aplicación primero de Pirro, y después vimos que tenía que ver con la Guerra Mundial II en nuestro tiempo. Entonces, básicamente lo que hicimos en los estudios fue, arrancamos en Hechos 27, pasamos a Pirro, por el patrón y la estructura que encontramos de los 273, y vimos que Pirro era el rey del sur, entonces nos llevó a la Guerra Mundial II, y cómo se desenvolvió eso. Y estas dos guerras, esta era el omega, esta era la historia alfa de Pirro. O sea, son 2 testigos para hacer una aplicación a nuestro tiempo, cosa que ya se vio en estudios previos. También se podía llegar por la falsificación a la Guerra Mundial II, cómo Babilonia moderna actúa en nuestro tiempo y cómo la Guerra Mundial II, mediante la Guerra Mundial II intentó consagrar Rusia al papado también. Lo que nosotros queremos tomar es, si decimos que la guerra diádoca, la cuarta guerra diádoca, o de los diádocos, es la Guerra Mundial II, podemos ver un patrón interesante, porque entre la Guerra Mundial II y la Guerra Mundial I vemos muchas similitudes. Los países involucrados son los mismos o muy parecidos, y lo único que hay acá es un periodo de tiempo que no hay guerra, o digamos, dejan las armas quietas y continúan haciendo otras cosas, y después la guerra se desenvuelve de nuevo. Vimos que eso en la falsificación también era importante, porque mediante la falsificación, comparándola con el tiempo de los mileritas, nosotros, vemos que tenemos en la historia de 1798, esto sería Israel moderno, 1798 a 1844, tenemos el primer y el segundo mensaje angélico. En la historia de la falsificación vemos que Babilonia
moderna tenía un patrón similar, ¿no? Y es donde toma parte de 1899 a 1945, también 46 años de historia. Acá tenemos 46 años de historia. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo pueden ver? Entonces, esa era la falsificación. Entonces, hasta ahora hemos estudiado la segunda, pero podemos ver que la primera también es relevante para poder armar nuestra estructura y completar. Tiene que tener alguna relevancia y tiene que tener alguna aplicación para nuestro tiempo ahora. Otra cosa que podemos ver es que si sumamos las dos guerras, deberíamos obtener a partir de acá, lo que sigue es la Tercera Guerra Mundial, o llamada Guerra Fría. Y la modalidad cambia completamente a la de las anteriores. Pero ya alineamos parte de esta Guerra Fría que está pasando entre los países y entre las naciones con eventos que han pasado en la segunda. Entonces, la propuesta sería que la Primera Guerra Mundial más la Segunda Guerra Mundial nos podrían contar la historia de la Tercera Guerra Mundial y su desenvolvimiento. Esto es una triple aplicación profética, como lo vemos. Cuando vemos Elías, decimos el primer Elías, y también tenemos el segundo Elías, que decimos que es Juan el Bautista. Nosotros los dos los tomamos, fusionamos los conceptos y sabemos qué esperar para el tercer Elías. Entonces vamos a intentar hacer algo parecido. Esto es solo a medida de introducción para que vean en qué contexto vamos a empezar a hablar. Lo que hoy vamos a presentar es la Tercera Guerra de los Diádocos y más adelante, en otra clase, deberíamos presentar la Primera Guerra Mundial y su aplicación. Entonces, la Tercera Guerra Diádoca, si bien cuando Alejandro murió había, algunas fuentes dicen, más de 36 generales luchando por el imperio y quién se quedaba, ocurrieron muchas cosas entre la primera y la segunda hasta que se vieron poderes mucho más fuertes que otros que se podían distinguir. Entonces los generales más pequeños se iban aliando con los generales grandes y formando, digamos así, bandos cada vez más grandes. Esta historia nos va a contar de Antígono, que ya sabíamos que era un general potente, contra Eumenes. ¿Eumenes o Eumenes? Eumenes. Eumenes. ¿Ah, está bien? No va a ser. No va a acento. Bueno, listo. Entonces, nos va a contar de Eumenes. Sí. Antígonas versus Eumenes. Sí. Es en la tercera, ¿no? Esta es la tercera guerra. Ya, un spoiler ya puedes ver, porque si hablamos de Antígono en la cuarta, ya vas a saber quién vence en esta. Pero es interesante cómo se desarrolla igual todo. Entonces, hay que resaltar algunas cosas. Antígono antes en la guerra lo habíamos visto que solo tenía aliado a su hijo Demetrio, pero ahora Antígono se encuentra con más aliados. Antígono, acá al principio lo voy a poner, Antígono está en alianza con un general muy importante llamado Peitón y con Seleuco, mismo Seleuco que ya conocemos, que toma parte en las guerras futuras. Quiero destacar que si bien Peitón era un aliado directo que se unió al ejército de Antígono y peleaba para él y lideraba parte de su ejército, pero Seleuco no, Seleuco manejaba sus tropas aparte, pero peleaba batallas, digamos, con las mismas intenciones que Antígono en ese momento. Peleaba contra Eumenes y en varias ocasiones logra achicar el ejército de Eumenes, así ayudándolo a Antígono, pero no directamente bajo sus filas.
Bueno, entonces, la primera batalla que vemos que se desenvuelve en esta tercera guerra diádoca se llamó la batalla de Gabien. Y en esta batalla es interesante porque veníamos viendo que los elefantes jugaban un rol importante. ¿Sabes la fecha? La fecha es, ya te digo, ¿Viene con N o con N? con N. No sé si es 318. No importa. Después Sí. te la agarro. Es interesante que, bueno, en esta batalla sabíamos que los elefantes eran importantes. En esta batalla también los elefantes fueron importantes porque se desarrolló de la siguiente manera. Tenés las tropas de Antígono de un lado. Eumenes venía de Asia, venía del este y era considerado el maestro del este en ese caso. Venía unificando a los generales marchando hacia el oeste. Y Antígono estaba de este lado con sus tropas, este era, digamos que era el frente de batalla, y acá estaba Eumenes. Y entre las filas de Eumenes, a él se le habían dado, o sea, en todo el conflicto de las primeras guerras, él se había quedado con una parte importante del ejército que Alejandro Magno tuvo, que se llamaban los escudos de plata. Los escudos de plata era una tropa fuerte que se vestía diferente a las otras tropas y formaba parte de un cuidado especial. Cuando Alejandro iba a la guerra, ellos se encargaban de protegerlo a él. Y estos habían coleccionado muchas riquezas, mucho oro en todas sus campañas que hicieron durante más de 30 años y los tenían en un tren de carga que tenía todas sus posesiones, todos sus bienes y también los llevaban con ellos, pero ahí estaban sus hijas, estaban sus familias, todas sus riquezas. Entonces era muy significativo para los del escudo de plata tener ese tren de carga. Entonces, atrás de las filas de Eumenes se encontraba todo lo que ellos tenían acá. Y acá tenés, vamos a llamarlo el tren de cargas. Que era propiedad de los Sirushi. Que era propiedad de los escudos de plata. Entonces, los elefantes que estaban acá en las filas cargan en batalla y todo el campo queda tapado en una nube de polvo. Entonces los ejércitos no sabían si avanzar o no sabían cómo se iba a desenvolver la batalla. Y Antígono manda a parte de su ejército que rodee el campo de batalla y vaya directamente atrás de Eumenes y tome esto. Entonces, con fuerzas más considerables que porque más o menos los escudos de plata no podían exceder los 3.000 hombres. Entonces eran soldados muy entrenados, muy preparados, pero no eran muchos en cantidad. Entonces, Antígono logra que el tren de cargas pase bajo su posesión. Y cuando termina la batalla, ellos se dan cuenta de que habían perdido, en realidad lo que importaba era el tren de cargas, no ganar la batalla que estaba acá. Entonces déjenme leerles. A ver. Dice, durante la batalla de Gabín, que Antígono Moloftalbos I vence a Eumenes, los escudos de plata traicionan a Eumenes y lo entregan a Antígono, quien se apoderó de todo su tren de cargas. Dice, la batalla de Gabín, ahí de paso, fue 316. Por si quieren anotar esto, 316. ¿Eumenes también tenía elefantes? Probablemente sí.
probablemente sí, no te lo confirmo, pero todos los grandes tenían elefantes en aquella época. Dice, traicionaron, lo entregaron y se quedó. Quiero leer un poquito más de otra fuente. Dice, Mati, perdón. 75 elefantes por un lado, 114 por el otro. perfecto. ¿Quieren anotar eso? ¿Sabes de cuál lado cuál? Creo que, no me dice exactamente, pero creo que son 75 de Antígono y 114 de Sí. Eumenes, pero no estoy seguro. Yo creo que Antígono tenía menos, sí. Entonces, imagínense cómo el campo de batalla realmente quedó tapado de polvo. Dice, acá, entregado por sus propios soldados a Antígono. Eumenes había ganado la batalla, pero perdió el bagaje de su ejército. Este bagaje era todo el botín que los veteranos macedonios habían acumulado durante 30 años de exitosas campañas. Contenía no solo oro y joyas, sino también a sus mujeres e hijos. Antígono envió un mensaje a los escudos de plata diciéndole que él les devolvería su bagaje si ellos entregaban a Eumenes. Entonces, cuando los escudos de plata se entregan, no tienen más esto, deciden, frente a la oferta de Antígono de devolverle sus bienes y sus propiedades, deciden traicionar a Eumenes y Antígono pasa simplemente por el campo de batalla, el ejército se rinde y él mata a Eumenes. Entonces, ese fue el final de la batalla, por más que en el campo estaba ganando Eumenes, no importó al resultado final. Eran re mercenarios. Sí, se vendían por las cosas. Entonces acá, Todo tenía un precio. sí. Si no me equivoco, después, en una de las batallas, ellos terminan siendo ejecutados. Sí. Yo lo que iba a decir Es que- que tienen, ya para ese entonces tienen como 40, 50 años Sí. cada uno de esos soldados, cada uno con sus familias ahí, entonces es como que les tocó en un punto sensible, se podría decir. Sí. Antígono tampoco jugó limpio, no crean que les devolvió las cosas. A muchos de ellos los mandó a matar, desconfiaba de que podían causar una revolución como habían hecho para Eumenes, para él, entonces Y a otros creo que los mandó lejos, como a las montañas. Sí. La batalla de Gavin, que es Sí. la segunda guerra. Sí. Como al principio. sí, este sería el final de ese movimiento. Exactamente. La tercera va a ser más por acá. Ahora vamos a ver con quiénes, ya son todos personajes conocidos los que van a entrar a jugar ahora. Entonces, después vemos que acá Antígono se lleva el título de maestro de Asia. Él se había matado, Eumenes tenía el título el maestro del este o el maestro de Asia, y ahora al vencer esta batalla, Antígono se convierte en mucho más poderoso. Entonces acá voy a poner el título que él se lleva. Maestro de Asia. Y con esto, Antígono se convierte mucho más en un dictador, comienza a regir Asia como quiere y tiene cada vez más sed de obtener más poder para su imperio. Entonces, algo interesante pasa. Seleuco no estaba en las tropas con él, pero él temía de los generales grandes de que puedan causar una revuelta en su ejército. Y Peyton, desde antes, ya había sido un general bastante reconocido. Las medidas que tomó Antígono a Peyton no le gustaron tanto, de matar a muchos de los escudos de plata. Entonces Antígono también tenía miedo de que él se revuelte. ¿Qué es lo que hace? Antígono ahora manda a matar a Peyton, su aliado. Entonces acá se convierte en dictador. Podemos ver una de las características. Otra cosa que ocurre es Seleuco, al enterarse de las noticias, de todas las medidas que estaba matando y que hasta sus aliados Antígono mandaba a matar, Seleuco se escapa y huye.
y huye, ya sabemos a dónde huye. Huye a Egipto. En Egipto estaba Ptolomeo, el rey del sur. Entonces, si Seleuco tenía tierras antes, ¿entendés? Que estaba apartado del ejército, ahora huye todo, él estaba en Babilonia y deja Babilonia, se va corriendo y se refugia en Egipto. Entonces pierde toda su potestad, pierde su tierra, no es rey de nada. Quiero leer de acá qué es lo que ocurre. Dice, Seleuco encuentra refugio con Ptolomeo en Egipto. Dice que le es fácil convencer a Ptolomeo el peligro que constituye el aumento de poder de Antígono. Todo candidato a la restauración del poder imperial, la independencia y la riqueza de Egipto constituyen una amenaza. Entonces, ahora que avisa las noticias, ¿qué ocurre después? Se envían embajadores desde Egipto a Casandro y Lisímaco, que inquietos también por los proyectos de Antígono, forman una coalición de los tres diados. Entonces, acá voy a borrar esta batalla, ya que la expliqué, si me permiten. Lo siguiente que vemos es, las noticias llegan y ellos deciden formar una coalición de tres aliados. Acá tenemos a Casandro, Lisímaco. No, porque Seleuco no tiene territorio ni tiene tropas. No, Seleuco estaría con Ptolomeo en el sur, Claro. pero pasa a ser parte de uno de sus generales y no tiene terreno ni nada. Entonces ellos deciden formar una coalición. ¿Qué es lo siguiente que hacen? Amenazan, dice Antígono, para este tiempo, dice, se lanza un verdadero ultimátum que reclama un nuevo reparto de lo que tenía Antígono. Lo que supondría desmantelar su dominio. El viejo Diádoco, dice Antígono, ya tiene 68 años para esta época, no quiere hacer caso, igual les declara la guerra. Entonces acá es clave que ellos le quieren avisar a Antígono, que ya era viejo, le dice, no, pará de conquistar, vamos a repartirnos los territorios entre nosotros cuatro y gobernemos cada uno su territorio en paz. Pero Antígono, a pesar de que ellos le dicen esta oferta, no quiere escuchar. Entonces lo siguiente que hace Antígono es, siguiendo su conquista ahora, ya maestro de Asia, conquistando hacia el oeste, conquista las tierras que Ptolomeo antes tenía. Ptolomeo, si vos tenés el mar Mediterráneo acá y acá tenés Egipto, Ptolomeo había conquistado hasta acá. Ptolomeo tenía esta porción de tierra. Pero acá, donde estaba Siria, ahora Antígono viene y la conquista. ¿Entendés? Entonces, por más que él gobernaba acá, el rey del sur, él tenía esferas de influencia hasta Siria. Entonces, Antígono conquista Siria. Entonces, lo que podemos marcar, si sabemos que estamos viendo y tenemos que estar atentos a una guerra de esferas de influencia, es que Siria era esfera de influencia exactamente. El rey del sur, Ptolomeo en ese entonces. Luego que Ptolomeo conquista ahí y ya le había declarado la guerra a la alianza, él decide dejar a su hijo Demetrio a cargo de Siria y las ciudades recién conquistadas y
decide marchar él hacia el norte, construir un montón de barcos y atacar a Europa, donde estaba el territorio de Casandro y de Lisímaco. Y le pide a Demetrio que él, con generales a su cargo, mantenga por lo menos el territorio que le había conquistado. Más adelante iban a terminar de conquistar a Ptolomeo. Entonces, en esto, si vos tenés de nuevo el mapita, ellos habían conquistado ahora, y acá tenés los bordes de Egipto, ellos tenían toda esta región ahora. Y Demetrio, avisado por sus generales, lo único que tenía que hacer era mantener. Pero él quería demostrar sus capacidades en guerra, era el joven Demetrio, quería demostrar algo que no tenía, y los generales dicen, no ataques, no subestimes a Ptolomeo, no subestimes a Seleuco. Seleuco conoce cómo nosotros ya nos manejamos. Pero Demetrio igual decide marchar y atacar. A lo que salen las fuerzas de Ptolomeo y de Seleuco y vencen a Demetrio. Ellos empiezan a marchar hasta el norte. Vencen a las tropas de Demetrio, por más que Demetrio no muere ahí, vencen y lo hacen retroceder y vuelven a tomar Siria. Ellos tienen que retroceder, ellos vuelven a tomar las partes que habían perdido. Y hay una batalla importante donde las fuerzas de Ptolomeo, el rey del sur, vencen a Demetrio. Es la batalla de Gaza. La batalla de Gaza. Entonces, Ptolomeo vence a Demetrio. Es interesante porque la batalla de Gaza, la región de Gaza, sabemos nosotros que es la misma que Rafia. Por ahí, si ustedes buscan la batalla de Rafia, aparece batalla de Gaza porque es la misma región. Voy a anotarlo acá si les queda. Gaza es igual a Rafia. Y esto es una victoria del rey del sur sobre el rey del norte. Y no habría que notar ahí entonces, donde pusiste Siria, ¿no? Estaba Sí, lo borré, perdón. Que el rey del norte, digamos, ganó esa batalla. Esta batalla la ganó el rey del sur. Claro, pero entre medio hay una del rey del norte. Hay una, sí, pero Antígono, cuando conquista Siria, él conquista toda su área hasta los bordes de Egipto, porque era región de Ptolomeo. Y después no conquista más nada. Entonces acá cuando ya invade Siria, invade todo el área de influencia que era de él, esa zona. Esa es su victoria. Y después se queda y deja a su hijo. Y cuando deja a su hijo, él pierde la batalla en Rafia. Va hasta el límite, ¿no? Va hasta el límite nomás. Entonces, sabiendo esto, Antígono decide volver después de cierto tiempo y marchar de nuevo hacia Siria. Toma fuerza, junta a su ejército que lo había dividido para conquistar otras partes y atacar de nuevo hacia el sur. Entonces marcha contra Ptolomeo, pero él no llega hasta Egipto. Él, por dos razones tiene por las que él no llega a Egipto. Cuando hicieron esta batalla y lograron marchar hacia el norte, Seleuco se dividió con una flota y volvió a atacar partes del imperio de Antígono. Se dividió de Ptolomeo. Acá Seleuco toma otra parte. Seleuco toma tropas y se va. Y conquista otras partes del imperio de Antígono. Seleuco tenía en mente volver a conquistar Babilonia, que él había perdido acá. Cuando él huye, él sale de sus tierras de Babilonia y quiere volver a conquistarlas. Entonces toma tropas que eran de Ptolomeo y las hace suyas y manda a conquistar Babilonia de nuevo. Entonces acá, cuando Antígono vuelve, él marcha de nuevo hasta Egipto, pero no pasa los bordes porque se entera de dos cosas. Primero,
Seleuco había tomado Babilonia. Y segundo, más del este venían los llamados naboteos, que nosotros sabemos los naboteos son los descendientes de Ismael. Venían del este y estaban amenazando al imperio, estaban molestando al imperio que Antígono tenía, agarraban las ciudades, hacían botines. Entonces no le gustaba. Incluso hay una parte, Antígono dice, la paz. En el 311, esto es en el 311. Dice así: ninguno de los diádocos había conseguido una ventaja decisiva, por lo que se hacía sentir la necesidad de tregua. Antígono no había logrado ninguno de sus objetivos. Ninguno de sus adversarios había sucumbido. Debía reconocer a Casandro como estratega de Europa y tutor de Alejandro IV. Todavía la dinastía argeada seguía viva. Alejandro IV. Con la mayoría de edad del rey se acercaba una amenaza para todos los diádocos, ya que podía disponer de sus funciones. Por eso, la paz contiene en sí la extinción de la dinastía argeada. Por esas fechas, quiero volver a un poquito antes. Ahí está. Antígono aparece como vencedor provisional del conflicto. Su imperio estaba intacto, a excepción de Babilonia, que ahora estaba en poder de Seleuco. Y creo que... ¿Puedes repetir? Sí, ¿qué parte? Recién. ¿Que estaba intacto? Su imperio asiático que él dominaba estaba intacto ahora, cuando había vuelto y había recuperado Siria, había recuperado todo lo que había perdido Demetrio, su hijo, pero lo único que no, Seleuco había tomado Babilonia de nuevo, y Seleuco era parte del imperio de, de Antígono. Creo que cerré la parte donde decía que por el año 312 Antígono declara guerra contra los naboteos y trata de eliminarlos. Y los naboteos se tienen que esconder, se tienen que huir, porque la guerra la declaraba contra ellos que estaban causándole bajas en su imperio. Entonces, ¿qué decide hacer? Todos los dinastas acuerdan en hacer lo que se llamó la paz de los dinastas. Entonces, los que peleaban acá, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Antígono, todos sabían que todavía había posibilidades de que el imperio se recupere, porque había un sucesor de Alejandro, que Casandro era el tutor del sucesor de Alejandro. Entonces deciden hacer la paz y Antígono tenía que atender estos dos problemas: volver a hacer guerra por Babilonia con Seleuco y hacer guerra contra los naboteanos. Entonces acá vemos, en este periodo hay una guerra en Babilonia, o guerra de Babilonia, voy a poner. ¿Y la paz entre quién era? La paz era entre todos ellos, entre los aliados y Antígono. Y ahora tenía que hacer solo guerra contra Seleuco. Entonces, una cosa interesante ocurre en esto, es que dice:
Por esas fechas, Casandro asesina al joven rey Alejandro IV y a su madre Roxana, poniendo fin a la dinastía argeada, que había gobernado Macedonia durante varios siglos. Por el momento, los generales siguieron reconociendo a Alejandro como rey, ya que Casandro no anunció su muerte, pero parecía claro que antes o después, o algunos o todos, reclamarían, digamos, su imperio, su rey. Que al fin todos jugaban a ser tutor y a decir, no, estamos solo cuidando partes del imperio para un futuro sucesor digno, pero era mentira. Casandro termina, lo mata, y acá marcamos el fin de la dinastía acá. Fin de la dinastía de Alejandro. Y es interesante qué ocurre con Seleuco. Dice que Seleuco termina, se enfrentó del 311 al 309 en guerra contra Antígono, y Seleuco Nicator I es el que gana esta batalla. El conflicto también acabó con cualquier posibilidad de restauración del imperio de Alejandro Magno. El resultado se confirma en la batalla de Ipso. También marcó la infancia del imperio seleucida, dando control a Seleuco sobre todas las satrapías orientales del antiguo imperio de Alejandro. Entonces, acá marcamos que Seleuco gana y marca el comienzo de la dinastía seleucida. Comienzo de su Del imperio seleucida. Entonces, fíjense, tenemos dos fines. Ya aproximándonos a la batalla de Ipso, no había más sucesor digno al trono, y también esta repercusión de Babilonia y que Seleuco la tenía, volvía a ponerse en el poder. Él tenía tierras ahora, ya no era un simple general de Ptolomeo, y después desenvuelve toda la batalla de Ipso, como ya la estudiamos en otras clases futuras. Bueno, ahora quiero que vayamos a la aplicación directamente de la actualidad. Vamos a tener que, en otra clase, ver que esto también se alinea de manera muy similar con la Primera Guerra Mundial. Y tiene la aplicación particular. La hacemos diferente, este sería un testigo y la Guerra Mundial sería otro testigo, pero los eventos que ocurren acá no necesariamente son exactamente los mismos, sino que son diferentes eventos que van formando una línea mucho más completa. Entonces, por eso conviene hacerlo separado. Si nosotros comenzamos nuestra línea de reforma, comenzamos en el año 1989, ¿no? Vamos a poner 1889 con la caída del muro y 1991 con la desintegración de la ONU, de la URSS, perdón. ¿Cuándo pondrías la segunda, la línea esa de la segunda? Sería otra clase. O sea, vas a hablar solamente de la primera. Solamente de la... El primer testigo. Este es el primer testigo. Vamos a ver la aplicación y después van a ver que la aplicación, cuando hagamos la segunda clase, va a ser más completa y va a ayudar a completar todo este panorama. Entonces, Antígono, en esta guerra de los diádocos, vemos que podía ser el rey del norte. Se ve claramente porque batalla contra el rey del sur, con Ptolomeo. Entonces decimos que el rey del norte acá tenía dos aliados. Si nosotros en esta guerra, que fue el fin de la Guerra Fría, tenemos que ver también dos poderes mundiales peleando por quién se iba a quedar con el dominio completo. Y tenemos entonces Estados Unidos contra la URSS. Entonces, el rey del norte, sabemos que es Estados Unidos, y quiero proponerles que en esta fecha Estados Unidos se encontraba con dos aliados. El primero de los aliados
El Vaticano, muy bien. Y el segundo era los Mujahideen, que más adelante ellos pasan a ser los talibanes. Mujahideen. Entonces, ya vimos por la línea de la falsificación que el Vaticano toma parte y tenían, tanto Estados Unidos como el Vaticano, un enemigo en común. Pero así como vimos que Seleuco no formaba parte directo de su ejército, sabemos que el Vaticano tampoco tiene ningún envolvimiento en una guerra caliente, o sea, con nadie en el campo de batalla. Entonces, su alianza con el Vaticano es desde afuera. En cambio, los Mujahideen son comparables con Peyton porque estaban adentro y fueron útiles para Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Entonces, esto fue clave para ellos. Después se cambiaron el nombre, ellos toman, y por el año 96 los Mujahideen se cambian a talibanes y toman todo el control de esas tierras. ¿En qué guerra dijiste que fueron útiles? Afganistán. Ah, Afganistán. gracias. Sí, uno de esos. De ahí no sale nada, No sé. Entonces, lo siguiente que ocurre es que cuando Estados Unidos, vemos que incluso antes de la caída de la Unión Soviética, Gorbachev presentaba discursos convincentes de cómo él quería que sea el nuevo orden mundial. Y cuando lo escuchamos, él decía, es necesario que se levante un nuevo orden mundial que mantenga todos los poderosos de la Tierra, se mantengan en jaque unos con otros y gobiernen el mundo entre sí. Entonces lo que Gorbachev proponía es un orden mundial multilateral. Esta era la propuesta de Gorbachev. Viendo que se estaba unilateralizando Exactamente. Ellos vivían, toda la Guerra Fría existe en un orden mundial bilateral. Entonces, podríamos decir que Estados Unidos estaba mantenido en jaque por la URSS y viceversa. Pero Gorbachev, anticipando que iba a perder la derrota, ya había mucho esparcimiento de noticias falsas dentro de la URSS y todo, él propone esto a la ONU. Él le dice, es necesario que respetemos todo esto, un orden multilateral va a ser lo mejor. Pero Estados Unidos no tenía lo mismo en mente. Ellos ya dicen, vamos a vencer a nuestro enemigo, terminamos y nosotros nos quedamos con todo el poder indiscutido. Lo que Estados Unidos propone es un gobierno mundial unilateral. Esto es lo que Estados Unidos propone. Entonces, de la misma manera que en la batalla de Gavin, Antígono se queda con el tren de carga, podríamos decir, y hay una sublevación del ejército, sabemos que también hay una sublevación y la URSS cae desde adentro, hay un colapso interno. Entonces, después de que eso ocurre, vemos algo interesante, un poquito más años, en los próximos años, Estados Unidos se vuelve contra uno de sus aliados y derroca el gobierno que los talibanes tenían en Afganistán. Entonces Estados Unidos ya estaba empezando a actuar como dictador. Ellos ya reclamaban que el orden mundial les pertenecía a ellos
y querían mostrar un orden mundial unilateral. Sí. Sí, me acuerdo de esa época cuando leía los diarios de esa situación y que Estados Unidos lo que hacía era, le planteaba que, digamos, ellos iban a considerar como política hacia afuera Sí. que todo aquel que de alguna manera se oponía a los planes era enemigo de ellos. Entonces obligaba a que todo el mundo tomara partido aliándose a él, porque si no él los iba a considerar enemigos. Exactamente. Muchas gracias, Edu. Ahí para que quede para el micrófono, dice que en esa época ya Estados Unidos tomaba medidas en contra de todos los países que se le oponían. Los hacía elegirse, o se alían y nos hacen caso, o hacemos guerra contra ellos. Entonces, esto es 2001, donde Estados Unidos invade Afganistán contra la ley internacional, derroca el poder de sus aliados previos, los talibanes, y también vemos algo interesante. Juan Pablo II, el poder del Vaticano, que lo había apoyado antes para la caída del muro, va a dar discursos a la ONU, va a dar discursos que estaban en contra de la guerra que el presidente Bush estaba haciendo en Afganistán. Estaba en contra de las medidas que se estaban tomando. Lo dice muy claramente en todos esos años. Entonces, vemos que un aliado previo que tenía, ahora estaba hablando en contra de ellos y hacía discursos a la ONU. Podemos decir que cambia de bando. También Estados Unidos no le importaba, una vez que ellos tuvieron el poder unilateral, no iban a dejar que el Vaticano les diga qué hacer con ese poder. Entonces, el Papa le declara a George Bush más adelante, en el 2003, que la paz debería ser algo que se logra con la colaboración de las naciones. Y quería que Estados Unidos reflexione y se someta, digamos, a la ONU, que forme parte y que no entren en guerra con nadie. Vemos después la unión cuando se estaban preparando para la guerra en Irak. Hay tres aliados, Rusia, Alemania y Francia, que se oponen completamente a las medidas de la guerra, porque algunos países estaban tomando partidos, España, Reino Unido también estaban tomando partido de que estaban de acuerdo con invadir Irak. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos levanta en realidad falsas acusaciones. El presidente Bush sale diciendo que el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva que podían hacer mucho caos y les manda una lista que ellos tenían que eliminar todas sus armas, presentar todo un récord que habían limpiado y eran todas acusaciones falsas. Pero eran excusas que Estados Unidos estaba buscando para poder invadir Irak. Entonces, Rusia, Alemania y Francia, sabiendo esto, pedían que los investigadores en realidad sigan viendo si las acusaciones que Estados Unidos hacía contra Irak eran verdaderas o no. Acá vemos que Ptolomeo es el rey del sur, acá sabemos que podría haber sido cualquier otro país, pero es Rusia el rey del sur. Es interesante cómo vamos armando nuestra parábola. Y estos países, conjunto con los discursos que daba el papado, deciden darle un ultimátum a Estados Unidos y la guerra de Irak, que no tenía que suceder. Si vemos, Francia, Alemania y Rusia manifestaron su oposición a medidas contra la fuerza de Irak y fueron partidarios de una salida negociada de la crisis. ¿Qué año? ¿2003? Esto es 2003. O sea, lo que habías marcado del 2001, Sí. cuando derrota el gobierno, eso
había sido contra los talibanes. Esto es contra los talibanes, sí. ¿Eso fue Afganistán o fue Irak? Afganistán. Afganistán. Hubo una nación que fue el principal aliado de Estados Unidos en la invasión de Irak, que fue Gran Bretaña. Sí, Gran Bretaña había mandado también a un especialista en armas de destrucción masiva que debía haber confirmado la existencia de las armas. Cuando el hombre hizo su informe, lo que confirmó es la no existencia. 3 semanas más tarde fue asesinado. sí, sí, tal cual. Todo eso salió a la luz. Yo me acuerdo, sí, Más. arma bacteriológica, decían. Alma bacteriológica. Me da un terror, sí. Por eso nosotros por ahí en esta aplicación vamos a ver lo que ocurre acá de esta manera, como que 3 países se unen y le dan un ultimátum, pero en la aplicación siguiente vamos a ver las acusaciones falsas y todo lo que ocurre detrás también, porque es muy interesante. En la Guerra Mundial también hubieron muchas de esas idas y vueltas que desencadenaron eso. Podemos hacer un salto de 30 segundos al pasado. Sí. Cuando cae la Unión Soviética, en el año 91, había sido, vamos a llamar así, profetizado por un alto cargo del Vaticano, que lo dice en un libro que había empezado a escribir 4 años antes. El libro salió a prensa en 1990, se llamó Las llaves de esta sangre, el autor es Malachi Martin, ¿verdad? Y él dijo que en el momento que él había empezado a escribir el libro, 1986, había 3 poderes en pugna. Solamente iba a quedar un vencedor. Y el Vaticano jugaba para ser el vencedor. Sí. Por eso es interesante ver cómo cambia de bando cuando ve que Estados Unidos, por más que logra su conquista, no quiere someter ningún tipo de poder al Vaticano, entonces no le queda otra que jugar en contra. Es más, después sale Juan Pablo II diciendo que toda esta guerra que iniciaba el presidente Bush era una pérdida completa para la humanidad, que no se iba a poder reparar si se continuaban con los ataques, y fue terrible. Quiero continuar un poquito, no sé cómo andamos de tiempo. Estaría bueno que lleguemos a terminar esto. Bueno, entonces lo siguiente que ocurre en nuestra línea es, voy a borrar esto, es, si ustedes se dan cuenta, antes de la caída del muro estaba dividido en, todas las esferas de influencia estaban divididas entre lo que era de la Unión Soviética y lo que era de Estados Unidos. Irak solía ser una de las esferas de influencia que la URSS tenía. Entonces Rusia está en contra de esto, y el presidente Putin está en contra de esta guerra, dice que no, dicen por favor continúen investigando, no creo que las acusaciones sean verdaderas, bla bla bla, y llamaba a Saddam Hussein como que él era el digamos, comandante, el líder del rightful, ¿cómo se dice? Legítimo de Irak, y que no iba a pasar nada. Y entonces en esta etapa Rusia toma su postura completamente en contra de Estados Unidos. Y acá Estados Unidos invade Irak. Entonces, a lo mismo que Antígono cuando invade Siria era una esfera de influencia del rey del sur, Irak era una esfera de influencia de Rusia. El presidente Gorbachev ya había intentado defender a todas sus esferas de influencia con su discurso. Él lo que proponía con el orden multilateral era poder defender a todo lo que antes había sido su territorio, de que el poder unilateral de los Estados Unidos no los sobrepase y los invada, pero no, lamentablemente no pudo lograr, porque el presidente Bush ahora, ¿qué estaba diciendo con esta guerra? Este es un ejemplo de mi orden mundial, yo hago lo que quiero, paso al Papa por arriba
paso a los países que se me ponen por arriba, no les hago caso, invado igual y hago lo que yo quiero en Irak. Incluso con excusas y noticias falsas que el presidente Bush decía en aquella época. Y después pegamos un salto grande, esto también es en 2003, a lo que es la batalla de Rafia. Nosotros hemos marcado Rafia para nuestro tiempo y esto se alinea con la misma Rafia que vimos en otras aplicaciones. ¿Qué veíamos en Rafia en el libro de Daniel, en Daniel 11? El rey del sur gana contra el rey del norte. Entonces, vemos que Ptolomeo vence a Demetrio en Rafia y acá nosotros sabemos que si es una guerra por esferas de influencia, tiene que desenvolverse una batalla donde el rey del sur obtenga la victoria sobre el rey del norte en esferas de influencia. Sabemos que la guerra hoy es una guerra de información, que es una guerra de influencia sobre otros países. Nunca se pelean en combate caliente Estados Unidos con Rusia ni nada por el estilo, sino que se manejan con otros países, queriendo influenciar a los gobiernos, queriendo influenciar a las personas. Sabemos que Rusia tiene una manera muy peculiar de usar Internet y son expertos en eso. Después lo que podemos ver, ya sabemos el orden de las batallas después de Rafia, viene Panium. Acá marco que Seleuco toma tropas, pero todavía no voy a marcar nada, voy a marcar acá, en Panium. Que Panium nosotros lo vemos como una victoria del rey del norte. Pero fíjese, si lo estamos alineando con la historia de arriba, acá hay una paz, no hay una batalla. Las batallas ocurren cuando Antígono empieza a recuperar su imperio, de nuevo, pero solo llega hasta el borde. Voy a poner acá, llega hasta el borde. Llega hasta el borde. Estos dos hitos sí los podemos marcar. Nosotros sabemos que si Seleuco vuelve a tomar Babilonia, la tierra que había tenido, lo que podemos esperar acá es alguna actividad del papado para poder volver a tener poder o tener influencia sobre el mundo. O querer hacer su voluntad. Entonces marcamos papado y también los naboteos en esta historia son los hijos de Ismael. Y en nuestra historia ya estuvieron ocurriendo eventos anteriores que tienen que ver con el Islam, que marcamos en el 2001. Acá en el 2001 marcamos otra historia, pero en el 2001 sabemos que fue la caída de las Torres Gemelas, el atentado contra Estados Unidos, y eso es por el Islam. Podemos esperar verlo acá de nuevo. Un ataque. En esta línea no tenemos evidencia de que haya una batalla el rey del norte contra el rey del sur. Lo único que vemos es que llega hasta el borde y parece con llegar hasta el borde como si fuera suficiente. Y si nosotros tenemos este concepto que había dado al principio de unir la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial más la Segunda Guerra Mundial, tener la Tercera Guerra Mundial, y esto a su vez estar tipificado por la Tercera Guerra Diádoca, voy a poner Guerra Diádoca, más la Cuarta Guerra Diádoca, nos cuenta también esto. Nosotros deberíamos unir las dos guerras, y si en las dos tenemos Rafia y Panium acá, y después de la Cuarta Guerra Diádoca, en la historia de Pirro tenemos también las batallas de Ásculo y Benevento, que serían Rafia y Panium. Deberíamos unirlas para ver el panorama completo de lo que esperamos que suceda en
en estos hitos. Así que esto nos abre un poco más de visión del rol que tiene el papado. En otras líneas nosotros por ahí no lo podíamos ver, lo veíamos en la falsificación, y la falsificación nos daba un entender de que el papado estaba trabajando con Estados Unidos. Pero eso era en los 1900, eso era en el pasado. Ahora no está trabajando con el papado. Y el siguiente hito es, si se instala una dinastía seleucida y Seleuco está representando al papado, acá lo que vemos es la ley dominical. De alguna manera, entre todas las guerras, el papado ve su oportunidad para intentar tomar Babilonia de nuevo. Ese es el punto que estamos haciendo. Es muy importante, muy interesante. Yo quiero que veamos que por ahí, cuando hablamos de la falsificación, no llegamos a entender realmente cuán profunda puede ser esta falsificación. Porque nosotros estamos predicando este mensaje, estamos diciendo que Estados Unidos es el rey del norte, estamos diciendo que Donald Trump tiene un discurso parecido al de Hitler y está cumpliendo los mismos objetivos. Y podemos escuchar al Papa diciendo nuestros mismos discursos, nuestros mismos mensajes. Dice, estoy preocupado porque escuchamos discursos parecidos a los de Hitler en estos tiempos. Y hablando de Trump, que quiere excluir a los inmigrantes de la sociedad, también dice, los inmigrantes deberían ser incluidos a nuestra sociedad y tratados como iguales. Y nosotros estamos viendo en las líneas que es nuestro mensaje. Entonces la falsificación puede estar mucho más cerca y similar a nuestro mensaje que lo que nosotros nos damos cuenta. Entonces tenemos que tener sólidas evidencias en la profecía y seguir estudiando y ver las parábolas y tratar de ver exactamente lo que nos dicen, porque si no podemos caer en la falsificación que hoy en día va a ser más útil que nunca el engaño. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, cerramos con una oración.